De hoy vamos a hablar justamente de lo que decíamos, ¿no? Hablar de educación. Veníamos hablando de otros temas nada agradables que hacen parte de la sociedad, pero bueno, esto sí es más que interesante, ¿no? Hoy nos acompaña Adriana Montado, quien ya habíamos hablado con ella, es responsable del Instituto María Montessori Uruguay, es licenciada en Letras y Técnica en Corrección de Estilo por la Universidad de la República, además de magíster en Ciencias Humanas con especialización en literatura latinoamericana. Cuenta con formación internacional en Pedagogía Montessori para las etapas de 0 a 6 años y de 6 a 12 años y estará en Artigas el próximo 9 de mayo, donde se realizará un encuentro formativo sobre la pedagogía Montessori. Con ella vamos a conversar sobre esta propuesta educativa y la instancia que se desarrollará en el departamento, a quien está dirigido. Buenos días, ¿cómo estás, Adriana? Un gusto. Muy buenos días, Sergio. Buenos días para ti y para tu audiencia. Bueno, ya habíamos hablado en determinado momento, ¿no? Cuando se hizo, ¿no? Es la primera vez que se hace esto en Artigas, pero sirve hacer la convocatoria. Primero, contanos cómo está la pedagogía Montessori en Uruguay, que lo habíamos hablado en su momento también, ¿no? Que hay gente que no sabe, capaz empezamos por hacerle esa introducción y contarle un poquito. Bueno, estuvimos en Artigas hace 2 años en un encuentro formativo también y este año volvemos en el marco de los del 25 aniversario de Trampolín. Y creo que después de 2 años se puede decir que viene caminando la pedagogía Montessori en Uruguay. Creo que cada vez hay más interés, hay más conciencia de qué se trata, se ha podido sacar la mirada de lo que se consume en las redes sociales sobre Montessori y se ha puesto más en lo que de verdad la teoría dice y lo que el método implica. Y eso creo que por un lado fue positivo y por otro lado creo que hay más conciencia de que tener el método Montessori en un sistema educativo implica mucho compromiso formativo y compromiso de trabajo. Contrariamente a lo que se cree, como guía Montessori se trabaja mucho más que como maestra o educadora del sistema tradicional. Recordarnos para aquellos que dicen, bueno, ¿de qué están hablando estas personas en la radio? ¿Qué es el método Montessori, para hacer una definición para aquellos que no conocen? Bueno, el método Montessori es un método pedagógico acuñado por la doctora María Montessori, que era médico especializada en psiquiatría en su momento, ¿no? Lo que hoy podríamos llamar psiquiatría infantil, pero que en su momento no existía. Y surge allá por las primeras décadas de 1900, digamos que empiezan a ver cada vez más en Europa escuelas Montessori que practican este método. Este método toma muchísimo material concreto, material manipulable, que otros psiquiatras franceses ya estaban trabajando para rehabilitar lo que en ese momento no se conocía tanto, pero sí que estaba presente en la sociedad, que eran determinadas patologías mentales y físicas. Y María Montessori toma esto también para, en un primer momento, trabajar rehabilitación, sobre todo en niños y jóvenes, y después lo extiende ya viendo los resultados que tiene para cualquier ser humano y para el ámbito educativo principalmente. Es decir, sí. Que esto tiene que ver, también para que la gente lo entienda, o sea, la educación, pero que va a las conductas, ¿no? Y qué necesidad que tenemos en eso, ¿no? A ver si digo bien, entrenarnos para el futuro de alguna forma a través de la educación, donde muchas veces, a veces la educación, hoy estamos hablando continuamente que falla en la casa, que falla a veces en el sistema formal, y que en el sistema formal esta pedagogía está poco presente, ¿no? Por lo menos en el ámbito público casi nada. Bueno, en el ámbito formal e informal no está presente todavía de manera seria, digamos, como el método pretende, pero principalmente por falta de conocimiento y de estudio del método. Porque lo que decíamos antes,
navegar en las redes un par de horas y absorber todo lo que tiene como titular Montessori no es parte de un proceso formativo, porque bueno, estamos en un momento histórico también donde confundimos información y cualquier información e información rápida de las redes con procesos formativos, y el conocimiento lleva su tiempo y tiene su base de estudio importante. Entonces, el método Montessori tiene la particularidad de que la doctora Montessori logró aunar muy bien en el método muchas corrientes pedagógicas que estuvieron a lo largo de todo el siglo XX y XXI debatiéndose en los diferentes países para tener, bueno, el predominio sobre los programas educativos. Entonces es un método que trabaja, sí, las conductas, tiene mucho del conductismo, pero tiene también mucho del cognoscitismo, es decir, de toda la parte cognitiva de entender cómo funciona el ser humano en términos biológicos, cómo funciona a medida que va desarrollando sus diferentes competencias, y lo enlaza muy bien con los saberes que cualquier programa educativo de cualquier país pide, ¿no? Es decir, si se pide que los niños sepan leer y escribir en primaria, bueno, el método Montessori lo hace. Si se pide que conozcan el sistema decimal en primaria, lo hace. Pero el trabajo que hace para llegar a eso toma en cuenta todo lo que se sabe de las conductas, todo lo que se sabe del desarrollo biológico, todo lo que se sabe de las necesidades emocionales y psíquicas de un ser humano. A eso iba, las necesidades emocionales, que hoy no sé cuánto se tiene en cuenta o cuánto están preparados los maestros, ¿no?, para abordar ese tipo de situaciones en que, bueno, predomina lo emocional, ¿no? Y que es muy importante para el futuro, justamente, y para evitar otras cosas que después nosotros siempre estamos hablando de cosas muy tristes, ¿no? De hechos que, quizá podrían ser diferentes si tuviéramos otro tipo de educación. No sé cómo lo ves tú en ese sentido, y ya después entramos a hablar de lo que va a ser la actividad y a quiénes está dirigida. Bueno, lo emocional tiene su complejidad porque por un lado hay que entender y tener empatía con lo que le está pasando a nivel emocional a la otra persona, pero también hay que recordar que las emociones, y esto hay que entenderlo bien, yo lo voy a decir así, pero después voy a tratar de explicarlo. Las emociones hay que educarlas también, es decir, Claro. podemos experimentar cualquier emoción, pero podemos traducir en conductas y en acciones algunas de esas emociones. Otras necesitamos determinados frenos que nos pongan otras partes del cerebro para redirigir esa energía que estamos sintiendo y no terminar haciendo cualquier cosa porque bueno, nos sentimos enojados o irritados. Y en ese sentido hay que tener muy claro cómo es el funcionamiento de la mente y el desarrollo del cerebro todo para poder inhibir ciertas cosas, que no por inhibirlas quiere decir reprimirlas, ¿no?, sino inhibir el impulso, por ejemplo, que genera una emoción de enojo o de frustración, ¿no? Cada vez vemos más, ¿no?, en la sociedad actual. Nosotros hablábamos los otros días acá con los hechos, bueno, de público conocimiento, este hombre que tienen un incidente en el tránsito y que se ha dado mucho así, ¿no?, en situaciones de tránsito, y se salen a agarrarse los golpes porque uno, no sé, no prendió el señalero, porque el otro, y bueno, y terminan en muerte, como pasó en Montevideo. Nosotros veíamos y citábamos una situación de acá, íbamos en la calle y hubo también una situación de así que uno, no sé, salió antes desde la derecha, salió mal obviamente, y ahí otro lo persigue, afortunadamente no pasó nada, digo, nosotros lo vimos en el día a día. Digo, si habrá que trabajar el tema de las emociones, justamente educarlas, como decís tú, ¿no? ¿Cómo va a seguir esto? O sea, hay un curso, una jornada, mejor dicho, un encuentro que se hace en el sur del país y después se hace en Artigas, y eso es muy importante a nivel nacional. Va a ser el 9 de mayo aquí. ¿Qué información podemos saber de eso y a quiénes va dirigido?
Bueno, el encuentro del 9 de mayo en Artigas va dirigido a público general. Por supuesto que todo lo que vamos a ver está contextualizado en el ámbito educativo, es decir, que el público más objetivo estaría dentro de educadores, docentes, psicólogos, fonoaudiólogos, es decir, técnicos y profesionales especializados y que trabajan con infancias. Claro. Nosotros vamos a trabajar en dos módulos. En uno de ellos vamos a trabajar el ambiente preparado, porque el concepto de ambiente preparado tiene muchísimos elementos que fomentan la autorregulación, que en definitiva es la clave para empezar a trabajar determinadas funciones del cerebro que permiten después el autocontrol y el discernimiento en las actitudes que voy a tener frente a una situación, pese al estado emocional que esté sintiendo. Esto se va a realizar el 9 de mayo en qué lugar, cómo hace la gente para participar, para inscribirse. Esta primera parte, donde vamos a tratar el ambiente preparado y sus características y sus dinámicas de funcionamiento, que trabajan más toda esta parte de autorregulación, va a ser en el Museo Histórico Departamental de Artigas. Y después, después del almuerzo, vamos a tener toda una parte práctica con materiales, donde vamos a recorrer las diferentes áreas del método Montessori, el área de lenguaje, de matemáticas, psicosensorio motor, vida práctica y áreas culturales. Y vamos a ejemplificar con 2, 3 materiales concretos, manipulables, en juego de roles, cada una de esas áreas, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por esas áreas con los materiales. Y esa parte seguramente sea en el ambiente preparado de trampolín, ¿no? Donde está todo el material Montessori disponible. Esto hay que tener alguna preparación en el sentido, pues decimos público en general, quizás yo pienso, insisto, bueno, también docentes, ¿no? Y maestros, pero digo, todos podemos participar de esta actividad o tenemos que tener algún bagaje de conocimiento. No, se puede participar sin ningún conocimiento del método Montessori, porque en realidad lo que vamos a ver es siempre está enfocado desde cero, ¿no? Es decir, que cuando traemos toda la parte teórica del método Montessori es un estudio muy específico y entonces siempre partimos de cero. Incluso con aquellas personas que bueno, dicen saber del método, es importante partir desde cero para nivelar un poco todos los saberes. Así que no, está abierto para todo público, siguiendo un poco la definición de aprender que también tiene el método Montessori, ¿no? Toda experiencia que a mí me interpela de alguna manera en las creencias que tengo o en los conocimientos que tengo afianzados, me lleva a un cambio. Entonces siempre que hay un cambio, aunque sea en el punto de vista, más allá de que después no lo adopte y no esté de acuerdo, pero sí que me permite pensar desde otro ángulo, implica aprendizaje, ¿no? Porque estoy viendo una perspectiva que antes no veía. Entonces, todos los cursos y los encuentros presenciales están pensados así, de esa manera. Adriana, ya para ir cerrando, sí. Recordemos, se inscriben allí con Ana Paula en trampolín, ¿verdad? Pueden hacerlo en trampolín o pueden hacerlo a través del WhatsApp del Instituto María Montessori Uruguay, que es 098 ¿sí? 77 0015. Perfecto, reiteramos el número, por favor. 098 77 0015. Instituto que funciona desde el año 2020, ¿no? En Uruguay. Sí. ¿Cómo es la llegada? Bueno, se hace todo este tipo de actividades, pero también tienen... ¿Qué otras cosas hacen? Bueno, el instituto empezó fabricando el material del currículo Montessori, todo el material concreto de trabajo. Después, a falta de guías Montessori que formaran para usar ese material de la manera que el método dice, más allá de que se puede usar, por supuesto, de manera tradicional también, se empezó dando formaciones y actualmente se conserva la parte de materiales, se sigue dando formaciones y ahora también desde 2023
se forma como guías Montessori a nivel internacional y con acreditación universitaria. Perfecto. Magíster Adriana Montado del Instituto María Montessori Uruguay, agradecerle por estos minutos. Vamos a volver a hablar obviamente más cerca de la fecha y después en la actividad misma, que está bueno difundir y hablar de educación, ¿no? Y de este método que vaya si fuera necesario, ¿no? Que fuera más formal en este país y que se escuchara, ¿no? Desde los gobiernos, pero por lo menos tenemos capacitación y conocerlo, que eso es tener capacitación y conocerlo, para que eso ya es muy importante. Agradecer por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto en Artigas. Hasta luego. Que Hasta pase bien. luego, igualmente. Chao, chao.